En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 7, vamos a tener una lectura. Nuestro hermano Juan Rodríguez va a tener esta mañana la bendición de exponer su palabra, ¿verdad? Así que vamos a estar en segunda de Reyes, capítulo 7, los versos desde el 3 hasta el 9. Y si ya lo tenemos, dice así: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estaremos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento, como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, no nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Yo ruego a nuestro hermano Miguel, si es tan amable, y nos dirige en oración pidiendo su bendición sobre cada uno en particular, para que la palabra bendita del Señor haya cabida en nuestros corazones, y bendiga también a nuestro hermano Juan en la exposición de ella. Oremos. Sí, Señor Padre, gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por estas alabanzas, Señor, que te hemos dedicado a ti, Señor. Y, Padre, en este momento, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, la exposición de tu palabra, Padre. Bendice tú al hermano Juan, dale tu palabra, dale tranquilidad, Señor. Dale tu sabiduría, Señor, y que todo lo que él diga, Señor, pues venga de ti, Señor. Que todo lo que él diga, Señor, pues que sea de tu voluntad, Padre. Y a nosotros danos entendimiento, Señor, danos concentración, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y así salir bendecidos todos de aquí, Señor. Y gracias, Señor, por lo bueno y grande que tú eres, Señor. Gracias por tu fidelidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Pueden sentarse. Hermano Juan, por favor. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bien, pues reiteramos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que puedan estar en esta mañana aquí entre nosotros, y hacemos extensivo también este saludo a todos los hermanos y amigos que sabemos nos están siguiendo a través de los distintos medios de comunicación. Para todos, una bendición de parte del Señor en esta mañana, la bendición que Él sepa que nosotros necesitamos y que solamente Él es el único que puede, digamos, hacerlo efectivo en nuestra vida. Como dijo nuestro hermano Emiliano, debido a la evolución de la pandemia y nuevas normas, y seguro que seguirán apareciendo otras como la situación no revierta, pero queremos dar gracias al Señor porque aún en medio de estas circunstancias
tan anormales, tan inusuales. ¿Quién iba a pensar que un día iba a haber alguien aquí en este lugar hablando la palabra de Dios con el rostro casi oculto, ¿verdad? Por lo menos yo nunca jamás se me pasó por la cabeza que eso pudiera suceder, o verlos a ustedes tal y como los estoy viendo ahora, cada uno con una mascarilla puesta. Pero como dije, damos gracias al Señor porque aún en medio de esas circunstancias podemos seguir reuniéndonos, y los hermanos que por cualquier motivo no lo puedan hacer, pueden gozar de la bendición de recibir también el mensaje de la palabra a través de la radio, a través de internet, a través del móvil y de otras muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como dije esta mañana, debemos de recordar a aquellos hermanos que no pueden reunirse ni en esta ni en ninguna otra circunstancia, que están siendo perseguidos, acosados e incluso algunos pagando con su vida por el testimonio de seguir a Cristo. Debemos orar, hermanos, por estos hermanos y también por la situación de nuestro país. Quizás no seamos conscientes ni conocedores de todo lo que está pasando, pero algo está pasando y debemos de ser conscientes. Yo llevo un tiempo con esta, entiéndase, matraquilla, ¿no?, de que nuestro país está muy mal y de seguir por el camino que vamos, a peor vamos a ir. Y fíjense ustedes que pensando en este tema que les estoy comentando, hace unos pocos días tuve la oportunidad de escuchar, o de leer, mejor dicho, lo que dijo, las palabras que dijo el hombre que fue el tercer presidente de Estados Unidos y uno de los padres de la nación de Estados Unidos. Él dijo lo siguiente, dijo: tiemblo por mi país cuando recuerdo que Dios es justo, ya que su justicia no estará siempre en calma. Tiemblo por mi país cuando pienso en la justicia de Dios. Y creo que también nosotros debemos de temblar por nuestro país cuando pensemos en la justicia de Dios, porque no siempre estará en calma. Lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado, como hemos visto ahora mismo en este vídeo proyectado en el Líbano. ¿Por qué todo esto? Sin duda alguna por el pecado de la humanidad. No hay otra explicación para todos los males que están sucediendo, los que han sucedido, los que van a suceder en el mundo. Y la pregunta que uno se hace cuando ve sucesos como el que hemos visto y otros que han pasado, uno se pregunta, ¿pero Dios no pudo evitar esto? ¿Acaso Dios no tiene poder o no tenía conocimiento de lo que iba a suceder? Por supuesto que sí, hermanos. Dios sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. Y entonces tenemos que hacernos otra pregunta: ¿y por qué lo permite? Él lo sabe. Y lo que podemos asegurar y estar seguros nosotros mismos es de que todo lo que suceda, la intención de Dios es bendecir al hombre. Cuando usted le habla a su hijo con una palabra fuerte, es porque él no ha hecho caso de la palabra suave. Usted primeramente a su hijo se entiende que lo ha instruido. Le ha dicho lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y no debe hacer, cuándo y cómo debe hacerlo. ¿Se entiende? Cuando falla la primera vez, usted le dice: hijo mío, recuerda lo que te dije. No actúes de esta manera, no hagas esto de esta manera. ¿Verdad que sí? Pero cuando viene la segunda y viene la tercera, ya digamos, el tono y la conducta va cambiando. Y es lo que está pasando. El hombre quiere hacer todo lo que él quiera, como él quiera y cuando él quiera, pero no quiere ser responsable de sus actos.
no quiere pagar las consecuencias de lo que ha hecho, y Dios tiene la culpa. En esta mañana, hermanos, en esta lectura que hemos tenido, cubre solamente una parte de un relato que comienza en el capítulo 6, versículo 24, y llega hasta el capítulo 20 del capítulo 7. ¿Qué es lo que se nos cuenta aquí? Es la historia de una ciudad, la ciudad de Samaria, que estaba sitiada por el ejército sirio. ¿Qué más se nos dice de esta ciudad? Que a consecuencia de ese sitio comenzó a padecer una gran hambre, llegando inclusive al canibalismo, como lo dice en el capítulo 6. ¿Qué más se nos dice de esta ciudad de Samaria y de su, digamos, estado de sitio? Que su rey, cuando vio aquella situación, en lugar de tomar la decisión correcta e ir a Dios y pedirle ayuda y reconocer lo que él sabía que estaba haciendo mal, porque el profeta de Dios ya se lo había dicho, lo que hace es volverse a Dios no para decirle ayúdame, sino para desafiar a Dios. Y esa es, hermanos, la conducta en general que hoy tiene el mundo para con Dios. El mundo dice, Dios no existe, lo viene diciendo hace muchos años. Pero ahora dice lo siguiente, Dios no existe. Y si existiera, no tiene nada que ver conmigo ni yo con él, no me importa en absoluto. Por eso cada día la situación se vuelve más compleja, más difícil, más problemática, y acabará en lo que dice la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, que lo estamos estudiando. El libro de Apocalipsis, el libro que habla de la consumación del plan eterno de Dios. Dios dijo desde el principio, voy a hacer esto, y el libro de Apocalipsis dice cómo lo va a hacer. Y lo hará, sin duda alguna. Y encontramos, una de las cosas que encontramos en el libro del Apocalipsis, hermanos, es terrible. Yo me pongo a pensar y no lo entiendo. Cuando en medio de esos juicios que Dios va a derramar, esas tres series de juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad, buscando el arrepentimiento de la humanidad, buscando que el hombre se vuelva a Dios. Sin embargo, dice el libro de Apocalipsis que a pesar de aquello, ni se arrepintieron, y lo que hicieron fue seguir viviendo como estaban. Es triste, pero esa es la realidad. Nosotros nos preguntamos muchas veces de tantos desastres que hay en el mundo. Pero cuando tú tomas la historia de ese país y comienzas a ver su historia pasada, su historia presente, ¿qué puedes esperar? Cuando un candidato en la nación de Brasil fue elegido, dijo, ni Dios puede impedirme que yo tome posesión de mi cargo. Está ahí escrito, no lo estoy yo inventando, está en internet. No recuerdo el nombre, pero está en internet. No llegó, hermanos, a tomar posesión, murió antes de eso. No ha habido, ni habrá ni un solo hombre, ni grupo de hombres, ni nación entera, ni imperio entero que pueda oponerse a la voluntad de Dios. No confundamos la paciencia de Dios con la justicia de Dios. Dios es paciente, lo dice Él en su palabra, no queriendo que ninguno se condene, pero llegará el día del fin de la paciencia de Dios, porque tiene que dar paso a la justicia de Dios. Porque como alguien dijo, si la paciencia no tiene límite,
entonces no hay justicia. Es normal. Si tú haces y vuelves a hacer y una vez más vuelves a hacer y nunca jamás se dice se acabó, esto es un cachondeo. No hay justicia. Si yo mato y robo y asesino y hago esto y hago lo otro y no se me pone límite, ¿qué pasa? No hay justicia. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en este mundo, hermanos? La gente matan a una persona y se le condena a X tiempo. Mata a un perro y se le condena mucho más. Vale más la vida de un animal, y respeto a los animales y quiero a los animales y me crié entre animales de los dos tipos. Pero es cierto, no se estima para nada. Y estamos en este pasaje, hermanos, donde una ciudad sitiada por un ejército entra en una terrible hambre, de muerte segura, tiene un rey que es un puro desastre, como ya veremos, y en medio de todo eso viene el profeta de Dios, aunque había sido amenazado de muerte, porque el rey dijo, hoy voy a cortar la cabeza de Eliseo. Como dije, en lugar de ir a Dios, o en lugar de ir al profeta de Dios que tantas veces le había hablado y decirle, Eliseo, mira cómo estamos, qué podemos hacer, ayúdanos. Sin embargo, la opción que toma es la de ir a cortarle la cabeza. Y como dije esta mañana, si había alguna cabeza que tuviese valor en aquella situación, porque era la cabeza más útil, era la cabeza que podía pensar, y no solamente podía pensar, sino que era la cabeza del siervo a través del cual Dios hablaba. Si había una cabeza, digamos, que el rey tenía que cuidar, tenía que proteger, tenía que tener como oro en paño, era la cabeza del profeta Eliseo. Pero el rey toma la decisión de cortarla. ¿Y qué ocurre? Dice el versículo 7 lo siguiente. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Dios, así ha dicho el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, aún en medio de aquella situación de desobediencia a Dios, aún en medio de aquella situación de rebeldía contra Dios, vemos la reacción de Dios. Mañana todo esto va a acabar. Yo prometo que en 24 horas esta situación de hambre va a pasar a la historia. Y como dije, siempre hay alguien que cuando se predica la palabra de Dios va en contra de lo que Dios dice. Como dijo el Señor hablando de la palabra del sembrador. El sembrador fue y sembró la semilla y al momento, haciéndole sombra, estaba atrás el enemigo sembrando cizaña en medio de la semilla. Y aquí también pasó lo mismo. Cuando Eliseo habla lo que Dios le dijo que dijera, ahí estaba un consejero del rey, el principal sobre el que el rey se apoyaba, diciendo, eso no va a ser posible. Eso no es verdad. Pero el relato continúa y como leímos antes, como leyó el hermano Emiliano, la ciudad de Samaria, de puertas adentro, con su problema, con su situación. De puertas afuera, dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres. 4 hombres que tenían 2 grandes problemas. Uno de ellos es que eran leprosos. Tenían una enfermedad que era incurable, una enfermedad de muerte segura. Pero aparte de esto, tenían también hambre, no tenían qué comer. Si los de dentro tenían hambre, ellos tenían súper hambre. Pero estos 4 hombres, según el relato que leímos, se pusieron a pensar, por lo menos tenían cierta, digamos, posibilidad de pensar, de razonar y decidir, porque pensaron, reflexionaron
y decidieron. Y ellos se dijeron uno al otro, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros sentados esperando que en cualquier momento nos venga la muerte? Tenemos que hacer algo, no podemos seguir así. Y eso es un llamado para todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su vida. ¿Qué estás esperando? ¿Que te venga la muerte y se acabe la oportunidad? Si tú sabes que no estás seguro de dónde vas a ir cuando mueras, tienes que preocuparte por saber qué va a ser de mí. ¿Qué me va a pasar cuando yo salga de este mundo? No puedes seguir sentado, acostado, como quiera que sea, sin tomar, digamos, esa decisión, porque eso va a ser lo que te lleve a los pies de Cristo, quien te quiere salvar. Y estos hombres dijeron, tenemos 3 posibilidades. Quedarnos aquí y eso es muerte segura. Otra posibilidad es entrar en la ciudad. Entrada que tenemos prohibida porque somos leprosos. Pero aunque entrásemos, ¿qué va a pasar? No hay comida, vamos también a morir de hambre. Y la última alternativa que ellos barajaron, no nos queda otra, ir al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, si ellos nos quitan la vida, moriremos. Sabia decisión. Si todas las puertas están cerradas, pero hay una que tiene, aunque sea una rendijita abierta, entra por ella. Entra por ella. Todos los males, todas las 3 alternativas eran malas, porque en todas podían perder la vida. Pero al menos una le daba un rayo de esperanza, de decir, a lo mejor tenemos la dicha de que ellos se apiaden de nosotros y nos den comida y nos dejen vivir. Y así fueron y así hicieron. Se levantaron al anochecer para ir al campamento. Y dice el versículo 8 que cuando llegaron los leprosos a la entrada del campamento, se llevaron la gran sorpresa de su vida. Allí no había ni un solo soldado sirio, todo estaba vacío de personas, pero las tiendas estaban llenas de comida, estaban llenas de vestidos, había oro, había plata, había todo lo que ellos nunca jamás pudieron imaginar. Y todo aquello estaba delante de ellos, para que pudieran disfrutarlo y sin tener el más mínimo de los obstáculos. Y dicen que cuando comieron, bebieron, guardaron oro, guardaron plata, guardaron vestidos y todo lo que quisieron, llegó un momento en que se sentaron, supongo, o de pie, no sé cómo estaría, pero sí dice que llegó un momento en que ellos se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Oye, hemos comido, hemos bebido hasta hincharnos como una chinche, como se suele decir aquí en Canarios, pero, oye, ¿y qué de aquellos que están en la ciudad? ¿Qué de aquellos que sabemos que están muriendo de hambre? No es que lo supongamos, no es que a lo mejor, sino tenemos por cierto y por seguro que los que están allí en esa ciudad están condenados a una muerte segura. Y ellos dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, no mañana. No vamos a descansar un poquito, recuperamos fuerza y después vamos mañana a avisarles. No, ahora mismo tenemos que ir y decirles lo que nos ha pasado para que ellos también puedan disfrutar de la bendición que nosotros estamos disfrutando. Mis queridos hermanos, este relato es un relato que tiene mucho que ver con la situación de la humanidad hoy en día y también con la situación o la conducta de aquellos que decimos ser de Cristo, de aquellos que decimos que hemos
creído en Cristo como dice la Escritura. Tiene que ver mucho con eso, porque ¿cuál es la situación de la humanidad? No ahora, sino desde el principio mismo de su existencia. Sabemos por la palabra de Dios, hermanos, que Dios creó el mundo, Dios creó al hombre, todo lo que existe es creación de Dios y que todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Y vemos cómo Dios con el hombre se tomó un cuidado muy especial, muy exclusivo. Primero porque lo hizo a su imagen y semejanza. Dios podía habernos hecho a nosotros, pero sin hacerlo a su imagen y semejanza. Ahí vemos una manifestación de cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios nos aprecia. Luego dice que hizo, dentro de la creación de aquel mundo maravilloso, hizo un lugar especial, un huerto, el huerto del Edén, un inmenso, maravilloso, indescriptible jardín, el paraíso terrenal. Y luego dice que le dijo al hombre lo siguiente, y a la mujer: de todo árbol que yo he creado puedes comer. Pero mira, solamente hay uno. Todos, fíjate todos los que hay, pero solamente de uno, que es el del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque ciertamente el día que comieres de él, morirás. Ya sabemos la historia. Adán y Eva no obedecieron a Dios, comieron de ese árbol. ¿Qué árbol era? No sabemos. Lo importante es que no obedecieron. Ese es el tema, ese es el centro del árbol de la ciencia del bien y del mal. No obedecieron a Dios. Y a partir de ese momento, la sentencia de Dios se cumplió. Porque ciertamente en aquel momento murieron. ¿Murieron o siguieron vivos? Murieron. Espiritualmente murieron, físicamente siguieron vivos, pero espiritualmente murieron. Porque se rompió la comunión, la relación, la amistad, toda que tenían con Dios. Hubo una muerte espiritual. Como dije esta mañana, alguien dijo muy acertadamente que el capítulo 3 de Génesis es lo más triste que podemos encontrar en la Biblia. Hay muchas historias tristes a lo largo de todo el relato bíblico, pero sin duda alguna, hermanos, este es el más triste porque este es el padre de todos los demás acontecimientos que sucedieron. De manera que, teniendo en cuenta lo que Dios dice en su palabra, la condición de la humanidad desde aquel momento, hoy y mañana y hasta el final de su existencia en este mundo, es muchísimo peor que la situación de Samaria, porque dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos, separados de la gloria, de la presencia, de la amistad, de la relación, de la comunión con Dios. Porque toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. No se trata, por lo tanto, de que la humanidad esté en un grave peligro de muerte, sino que ya está muerta. ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais heridos, en la UCI, en la UBI. No. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Así que la situación de Samaria es una pequeña ilustración de la situación de la humanidad. Y de la misma manera que Samaria necesitaba ser auxiliada, la humanidad también necesita ser auxiliada. De la misma manera que Samaria tenía que recibir un auxilio que fuese urgente porque estaban muriendo. No había tiempo para más.
también la humanidad necesitaba de un auxiliador urgente que le sacara de ese estado, de esa condición de muerte espiritual. De la misma manera que Samaria tenía que recibir su ayuda, la ayuda tenía que venir del exterior porque ellos no eran capaces de hacer lo más mínimo para salir de aquella situación. También la humanidad necesita de alguien que venga de fuera, alguien externo. Pero no solamente alguien externo, sino también de alguien que quiera y que pueda hacerlo. Porque esa es la cuestión. Tú puedes desear con toda tu alma, tu mente y tu corazón y tu fuerza querer ayudarle a alguien, ¿verdad? Pero no puedes. Por eso tenía que ser alguien que además de venir desde fuera, también quisiera y pudiera solucionar el problema. Y por el texto que hemos leído y por lo que conocemos ya de la palabra de Dios, así ocurrió tanto con Samaria como con la humanidad. En el caso de Samaria vemos claramente cómo o quién fue el que preparó el plan de salvación de Samaria. Y en el capítulo 7 y versículo 6 dice que Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los sirios los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Cuando los sirios oyeron todo este gran estrépito de ejército, dijeron: esto es lo que ha pasado. Samaria ha pagado a los reyes del sur y a los reyes del norte, porque ellos oyeron de un sitio a otro, sí, oyeron como que venía un gran ejército y pensaron esto. Pero lo que ellos pensaron no fue lo que sucedió, como también muchas veces pasa en este mundo. Esto sucede por esto y por esto. Cuidado. Eso es lo que tú crees. Detrás de eso está Dios. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero detrás de eso está Dios, permitiéndotelo o diciéndolo que lo hagas. A veces es la voluntad permisiva de Dios y a veces es la voluntad directa de Dios el hacer una cosa. Pero no confundamos esto, que es lo que suele suceder. No abusemos de la paciencia y de la misericordia de Dios. Y dice que ellos pensaron así, pero nosotros sabemos, por el texto que hemos leído, que aquello era el cumplimiento de lo que Dios había anunciado 24 horas antes. Lo que pasó en aquel campamento, para unos fue por una causa. Para otros, los que conocían la palabra de Dios, sabían que no, que aquello era, como digo, el cumplimiento de la promesa de lo que Dios había dicho 24 horas antes a través del profeta Eliseo. ¿Y qué pasa con la humanidad? ¿Quién preparó el plan de salvación para ti, para mí y para todos los que quieran? Si alguien se condena, no es porque Dios quiera condenarle. Si alguien va al infierno, y desgraciadamente van a ir, espero que tú no seas, mi querido amigo, es porque tú lo has decidido. Dios no lo ha querido nunca, nunca. ¿Y quién preparó ese maravilloso plan de salvación? Lo preparó Dios. Y lo más hermoso, como dijimos en esta mañana, no lo preparó cuando Él terminó de crear el mundo y lo hizo bueno y bueno en gran manera. No lo preparó en ese momento. Dice: bueno, ahora he terminado con todo, voy a preparar el plan de salvación para el hombre. Ni siquiera lo hizo después de haber creado al hombre.
aunque lo hizo también bueno y bueno en gran manera, perfecto. No lo hizo tampoco en ese momento. Lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es cuando vemos, como Dios mismo nos enseña en su palabra, de que el plan de Dios, hermanos, fue preparado, como dice el apóstol Pedro, dice, sabiendo, si no desconozcamos, no somos ignorantes, y permítanme la expresión, somos conocedores de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Y sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios, antes de crear el mundo y todo lo que existe, incluyendo al ser humano, ya había preparado el plan de salvación. ¿Eso quiere decir que Dios sabía que yo iba a pecar? ¿Eso quiere decir que Dios sabía que Adán y Eva le iban a desobedecer? Sí. Eso quiere decir que Dios sabía que para poder rescatarte a ti, a mí, a Adán y a Eva y a todos los que quieran ser rescatados, si quería hacerlo tenía que pagar con el precio de la vida de su hijo. ¿Qué? Sí, también lo sabía. Y eso no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar porque no lo he podido entender. Y no sé si algún día lo entenderé estando aquí aún en este mundo. Que Dios hiciese todo esto de esta manera me supera. Pero lo creo porque lo dice su palabra. Y me gozo y le doy gracias por ser como es, por ser quien es, por ser como es y por haber hecho lo que hizo. Bendito sea siempre su nombre, ¿verdad? Como alguien dijo, y lo dije esta mañana, ¿alguien se acuerda de lo que dije esta mañana? De la frase que dije cuando hablamos de que Dios había preparado el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien se acuerda? Porque no me gustaría que se olvidaran de esto, hermanos. Alguien dijo lo siguiente, Dios, escuchen, Dios, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Qué hermoso, ¿verdad? Antes de decir Génesis capítulo 1, versículo 2, dijo Dios, sea la luz. Antes de eso Dios dijo ya desde la eternidad, sea la cruz. Qué hermoso, qué precioso, de verdad. Y esto es lo que viene a decir el apóstol Pedro, hermanos. Y cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en aquel mismo lugar, en aquella misma hora, en aquel mismo día en que ellos desobedecieron a Dios, Dios en su misericordia les habla para decirles que Él tiene un Salvador. Génesis capítulo 3, lo dice muy claro. Y Dios además les da una prueba de la certeza de esa promesa que Él acaba de hacer. Pues dice que Dios tomó unas pieles y los vistió. Les estaba diciendo, hoy yo les visto a ustedes con estas pieles, pero un día ustedes recibirán la vestidura de santidad de mi Hijo Jesucristo, mi Cordero, el que va a ser sacrificado por ustedes. Qué escena más tierna, hermanos, más conmovedora. Dios vistiendo al hombre pecador. El otro detalle, hermano, es que siendo que Dios fue el que preparó el plan de salvación para Samaria, y siendo también que Dios fue el que preparó el plan de salvación para la humanidad, encontramos otro punto común, y es que Dios mismo, tanto en el caso de Samaria como en el caso de la humanidad, Dios fue quien ejecutó ese plan de salvación. Ya lo hemos visto.
Antes decíamos que Dios fue el que hizo todo aquel estruendo por el cual los sirios salieron huyendo del campamento. Y en el caso de la humanidad, Dios nos dice en su palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo según los planes soberanos de Dios, Él envió a su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? ¿Quién era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo lo dice muy claro a Timoteo. Timoteo, Maranata, grande es el misterio de la piedad. Grande, muy grande. Porque dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era el Hijo? Dios, en la tercera persona de la Trinidad, hecho carne, para poder venir a este mundo y poder morir en la cruz del Calvario. Dios no podía morir como tal en la cruz del Calvario ni en ningún otro lugar. Por eso tuvo que ser que tomó forma humana para poder ser sacrificado, asesinado, porque eso fue literalmente lo que fue Cristo. Fue asesinado en la cruz del Calvario. El Hijo era Dios mismo. ¿Y todo esto para qué? Para que Él llevase en Él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos tener la vida eterna y por su herida fuésemos sanados. Hemos visto la situación de la humanidad, hemos visto la solución para esta situación de la humanidad, que no es otra sino Cristo Jesús, su sacrificio, y llegamos al tercer punto que vamos a considerar en esta mañana, y se refiere a la conducta de los leprosos. Versículo 9 dice, después de comer, de beber, de coger todo lo que quisieron y esconderlo, ellos se ponen a hablar, a dialogar, y parte de su conversación está registrada aquí. Dice, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Y es, como dije esta mañana, es de destacar que fueron los cuatro. No es que de los cuatro, tres dijeron que una cosa y el otro otra. No, los cuatro estaban unánimes en la misma opinión, en el mismo sentimiento. No estamos haciendo bien. ¿Por qué no están haciendo bien? Podría preguntarle a alguien. Porque hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de una gran noticia. Y nosotros callamos. Estamos aquí con la barriga llena, con el estómago que se nos va a explotar, con muchas cosas que hemos escondido, pero no estamos haciendo bien. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Los leprosos fueron los primeros beneficiados de aquel milagro que Dios hizo en el campamento de los sirios. Nos dice la Escritura. Y nos dice también cómo es que ellos no se sentían bien, no estaban tranquilos. Había algo que les impedía, digamos, estar en tranquilidad, sabiendo cómo estaba la situación en la ciudad de Samaria, y ellos sin hacer nada. Por eso dice que tomaron la decisión y fueron y lo dijeron a todo el pueblo. Y todo el pueblo pudo disfrutar de la bendición de Dios. Toda Samaria pudo disfrutar de aquello que ellos habían encontrado, excepto uno. Dice el versículo 17, el rey puso a la puerta de la ciudad a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió.
conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y dice, y le dijo el profeta Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es lo que suele suceder. Si usted, mi querido amigo, o tú, mi querido hermano, no creemos la palabra de Dios, no vamos a gozar de la bendición de ella. Si la promesa que Dios hace para ti y para mí no la creemos, no vamos a gozar de ella. Sin duda alguna. Es normal. Si yo te digo, ven a mi casa a comer ahora y no vas, ¿qué pasa? No vas a disfrutar de esa comida. Igual pasa para nosotros los que somos de Cristo y para aquellas personas que aún no han creído en Cristo como dicen las Escrituras. Si no crees en Cristo como dicen las Escrituras, no vas a gozar de la bendición más grande que un ser humano pueda tener, que es el perdón de sus pecados, es el librarte del infierno e ir a la presencia de Dios cuando Él tenga bien sacarte de este mundo y llevarte a la eternidad. Sabemos, hermanos, aquí hay una lección, como dije, para nosotros. Nosotros somos los leprosos, los que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros sabemos cuál es la situación de todos los que están a nuestro alrededor. Quizás familia nuestra que está bajo el mismo techo o familia nuestra que vive en otras casas. Sabemos de la situación de nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de muchas personas que están a nuestro alrededor. ¿Sentimos nosotros la necesidad de compartir con ellos el Evangelio? ¿Nosotros creemos realmente que existe el infierno? ¿Creemos que existe el cielo? ¿Creemos que todo aquel que no ha creído en Cristo está condenado por toda la eternidad y el que está salvado va a ser salvado por toda la eternidad? ¿Creemos todo esto? ¿Quién mandó a los leprosos a que fuesen a avisarle? Aquí por lo menos no está. Si Dios les dijo algo, aquí no está. Yo no lo he encontrado en el texto que he leído. Pero nosotros sí tenemos un mandamiento directo y personal de parte del Señor. Y lo sabemos, lo conocemos, sabemos lo que significa. Él dijo ir por todo el mundo, por todo el mundo. No importa la persona que sea buena, mala, regular, el color, no importa absolutamente nada. Los leprosos, como dije esta mañana, seguramente de parte de aquellas personas que vivían en Samaria, habían recibido rechazo, burlas, habían sido marginados, los mirarían de mala manera, algunos, otros no, pero de todo eso. Ellos pensarían, dicen, bueno, si voy a la ciudad, me voy a encontrar con aquel que el otro día me dio un insulto, o aquel que el otro día me hizo un desprecio. En fin, imaginemos cualquier cosa. ¿Pensarían en eso? No lo sé. Pudieron haber pensado, pero también pensarían que allí había personas que no habían actuado de esa manera. Y fueron. No hay nadie en tu ciudad, en tu pueblo, en tu entorno, que diga, no me trata mal, me trata bien, por lo menos voy a hablarle del Evangelio. Aunque digo, el Señor dijo a toda criatura. El apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos dice que él es deudor ¿a quién? ¿A los romanos? ¿A los efesios? Soy deudor a todos, dice Pablo, a todos. Porque Dios me comisionó para hablarle a todos sin excepción del Evangelio. Al que te aprecia y al que te desprecia. Al que te ayuda y al que no te ayuda. Al que te hace la vida más placentera y al que te está machacando todo el día. ¿No has vivido alguna vez una situación de un compañero, de un vecino, de alguien que te está molestando mañana, tarde y noche? Que no ve la oportunidad
para hacerte algo que te duela, algo que te moleste? ¿No has padecido el bullying, se llama bullying, lo que es por ser cristiano, en el colegio, en el trabajo, en cualquier sitio? Pues sí, pero dice Dios que somos deudores a todos, hermanos, y ese es el mandato del Señor, ese es el mandato, ir por todo el mundo, y no hacerlo, hermanos, es una falta de amor al Señor, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no lo hacemos, es también un pecado de no seguir a Cristo. Él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tenemos un gran privilegio, el más grande. No pienses cuando veas a una lista de los ricos más grandes del mundo, fulano de tal, el no sé quién, no lo voy a decir, lo sé, pero no lo voy a decir, que es el hombre más rico del mundo, que tiene no sé cuántos millones de dólares. Y que hace poco, en un día, ganó 13.000 millones. En un día, 13.000 millones. Y piensas en aquellos que son famosos, que son el rey del fútbol o el rey de no sé qué cuál y otra cosa. No, hermano, eso no es nada comparado con el privilegio de ser un hijo de Dios. Yo me gustaría, hermano, que todos nosotros, incluyéndome a mí en primer lugar, tuviese muy claro quién soy, quiénes somos. En la tierra no hay, y eso no es para echarnos flores, ni es para ir pavoneándonos, ni cargándonos de orgullo, sino para que tengamos las cosas claras, hermanos, quiénes somos nosotros. Pero también, hermanos, junto con el privilegio va la responsabilidad, lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hicieron estos 4 leprosos. Ir cuanto antes, con la ayuda del Señor. Yo sé que cuesta, hermanos. Yo sé que cuesta testificar de Cristo. Yo sé que cuesta dar un folleto. Y a veces yo lo llevo, se lo doy, no se lo doy, se lo doy, no se lo doy. ¿Y qué va a decir? No pienses en eso, dáselo y ya está. Ya está, que sea lo que Dios quiera. Se rió, ¿vale? ¿Cuántos? No estamos toda la iglesia aquí, pero ¿cuántos de los que somos miembros de la iglesia Maranata, un día cuando se les habló del Señor, tuvieron distintas reacciones? Burlarse, reírse, romper el folleto delante de la persona que se lo entregó. Un montón de cosas, un sinfín de cosas. Pero vinieron a los pies de Cristo. Y eso, hermano, ya no es cosa nuestra. Lo nuestro es ir ahora y dar las buenas noticias. Ahora, hermano, ahora que estamos a tiempo, nosotros, porque nuestra vida se puede acabar en cualquier momento, ahora que en nuestro país todavía podemos hacerlo, y no garantizo que vaya a durar mucho tiempo. Ahora que las personas que están a nuestro alrededor todavía pueden escuchar, pueden oír y pueden ser salvos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que cumplamos este gran mandato. Primero, para la gloria de Dios. Eso es lo primero, porque todo debe ser primeramente para la gloria de Dios. Segundo, para la bendición de los que escuchan. Y tercero, para la bendición de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Amén.